Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad 6 del curso de automatismo industrial. Les saluda el instructor José Antonio Ormeño Villa de la Escuela Profesional de Electrotecnia del SENATI. En esta unidad hablaremos sobre el tema de los motores monofásicos y sus diferentes tipos. Objetivo general. Al finalizar el presente tema, el participante estará en condiciones de conocer los motores monofásicos y sus diferentes tipos. Los motores monofásicos y sus diferentes tipos. Motores monofásicos. Los motores monofásicos están diseñados para conectarse a un sistema de alimentación monofásico, es decir, fase más neutro. Se clasifican también en motores de inducción, que pueden ser de fase partida o fase auxiliar. También tenemos los motores de condensador, que pueden ser condensador de arranque y condensador permanente. También tenemos los motores de espira. Y dentro de los motores de rotor bobinado tenemos el motor universal. Acá nosotros podemos visualizar la simbología del motor monofásico. Vemos que es un círculo con la letra M mayúscula y el número 1 con el símbolo de fase. Motor monofásico. Vamos a describir el motor monofásico de fase partida o fase auxiliar. Los motores monofásicos están básicamente constituidos por un circuito eléctrico y además también por un circuito magnético. El circuito eléctrico es donde se encuentra el estator y está formado por dos devanados. Un devanado de trabajo o principal y otro devanado de arranque o auxiliar. Ambos devanados, tanto el arranque como el de trabajo, se encuentran desfasados 90 grados eléctricos. Y también sabemos que el devanado auxiliar está constituido por bobinas con unas espinas de menor diámetro o menor sección. Por tal motivo, la impedancia entre ambos es diferente. Un motor monofásico está diseñado para trabajar con un solo devanado. En este caso es el principal. Como con él, o sea, con el devanado principal, es incapaz de arrancar por sí mismo, entonces es necesario conectar otro devanado. En este caso se llama el devanado auxiliar, para hacerlo funcionar durante unos instantes, produciéndose de esta manera el par necesario para poder arrancar al motor. El devanado de arranque o auxiliar no está diseñado por los números de espiras y el diámetro del conductor para trabajar de forma continuada. De este modo es que una vez que haya cumplido con su labor de arrancar el motor, se desconecta del motor, dejando solamente trabajar al devanado principal o devanado de trabajo. Para este fin se utiliza un dispositivo denominado interruptor centrífugo, que no es más que un contacto eléctrico normalmente cerrado, acoplado básicamente siempre al eje del motor. Y este se abre mediante un acople que se coloca en el eje del motor, y utilizando la fuerza centrífuga del motor, o sea, la fuerza giratoria, es que gracias a eso se logra desconectar el dispositivo denominado interruptor centrífugo. El interruptor centrífugo se conecta básicamente en serie con el devanado de arranque, ¿ya? Y el conjunto a su vez en paralelo con el devanado de trabajo. Las conexiones entre ambos se hacen en el interior del motor. Vemos acá en la figura el interruptor centrífugo. El interruptor centrífugo se encuentra normalmente en estado de reposo cerrado para que pase la corriente al devanado del arranque. Una vez que el motor gira, este interruptor centrífugo se abre, desconectando la bobina de arranque a la red de alimentación y dejando solamente la bobina principal o de trabajo conectado a la línea y el motor girando a normalidad. La inversión de sentido de un motor de fase partida. Como podemos ver acá nosotros en la figura, podemos ver el devanado de trabajo y podemos ver el devanado de arranque.
Básicamente en el devanado de arranque vemos el interruptor centrífugo con su simbología. Ya, para poder cambiar de giro al motor, solamente es necesario cambiar la conexión, invertir la conexión del devanado de arranque con el devanado de trabajo, y de esta manera podemos tener los dos sentidos de rotación del motor monofásico. En este caso, un motor monofásico de fase partida o fase auxiliar. Bueno, este motor solamente se utiliza para algunos tipos de cargas domésticas donde no resulte, pues, donde no se requiera demasiado par ni demasiada potencia para poder manejar algunos tipos de cargas. Vamos a ver otro tipo de motor monofásico. Tenemos el motor monofásico con condensador. Los motores monofásicos con condensador están constituidos también de dos devanados, uno de trabajo y otro devanado auxiliar. En el mismo lugar donde se conecta el interruptor centrífugo, también se conecta un condensador en serie, en el devanado auxiliar o en el devanado de arranque, permitiendo aumentar así el desfase entre las corrientes de ambos devanados. Y de esta manera se puede realizar el arranque del motor. Los motores con condensador pueden ser básicamente de dos tipos. Existe el motor con condensador de arranque y el motor con condensador permanente. El motor monofásico con condensador de arranque consiste en conectar en serie con el interruptor centrífugo, conectar en serie y además con el devanado de arranque, conectar un condensador, que básicamente su capacidad está entre unos 50 y 600 microfaradios. El condensador debe desconectarse una vez que el motor consiga su velocidad nominal. Ya, este tipo de motor tiene un buen par de arranque, o sea, bastante fuerza para iniciar, para arrastrar cualquier tipo de carga. Y se utiliza, pues, en cargas donde básicamente se necesita mucho mayor fuerza para el arrastre o el inicio del motor de la máquina. Motor monofásico con condensador permanente. Básicamente consiste en conectar de forma permanente un condensador en serie con el devanado auxiliar. Este condensador ya es de menos capacidad, aproximadamente unos 60 microfaradios, que los utilizados para los motores con arranque por condensador. Estos motores básicamente no poseen un buen par de arranque, sin embargo su consumo de corriente es menor, en funcionamiento continuo y logrando un buen rendimiento. Vamos a explicar ahora lo que es un motor monofásico con dos condensadores. Estos motores monofásicos con dos condensadores se utilizan para motores de gran potencia. En este caso sigue siendo monofásico. Y bueno, y consiste de colocar, pues, no solamente un condensador de arranque que se va a abrir una vez que el interruptor centrífugo haya llegado a su velocidad nominal, sino también se va a colocar en paralelo un condensador permanente. De esta manera también obtenemos alto par de arranque y menor consumo de corriente en el motor. Vamos a ver lo que es un motor monofásico de espira o espira de sombra, también denominado espira de cortocircuito, y es un motor monofásico de inducción con una potencia muy pequeña, muy reducida, cuyo principal campo de aplicación es básicamente en máquinas pequeñas, en electrodomésticos, también se ve muchos en algunos tipos de ventiladores, y en cualquier máquina donde exista una poca potencia. Si nosotros podemos visualizar el circuito del motor, vemos, pues, que se puede apreciar acá las espiras de sombra, que en este caso son dos pares. Motor monofásico de espira. Las piezas polares del estator están divididas en dos.
donde una de ellas dispone de un anillo de cobre, que es el que vemos acá de color rojo, el anillo de cobre, que lo rodea de forma transversal. Lo rodea de forma transversal, denominado en este caso espira de sombra. El devanado del estator está sobre un carrete aislante, que es el que vemos acá abajo. Ese carrete aislante, muy parecido como el que se utiliza en los transformadores, es donde se utiliza el núcleo, donde se introduce el núcleo magnético o devanados del motor. Este motor no necesita ni condensador ni interruptor centrífugo para el arranque. El motor universal. El motor universal en realidad es un motor de corriente continua, ¿no? Que se conecta a una red de corriente alterna. Se utiliza básicamente para máquinas de poca potencia y tiene una especial aplicación en máquinas, herramientas y electrodomésticos. Por ejemplo, las licuadoras, por ejemplo, los taladros, las amoladoras. Son máquinas que utilizan este tipo de motor universal. La corriente alterna, al cambiar de polaridad en cada semiciclo, también cambia el sentido de la corriente y del campo inductor. El par no cambia y el motor gira en el mismo sentido en el que arrancó. Una cosa que nosotros debemos de ver en este motor universal es que básicamente tiene pues dos escobillas, tiene un colector. Y además con este motor se puede regular la velocidad, se puede obtener bajas velocidades y se puede obtener también grandes velocidades. Es por eso que se utiliza mucho en las máquinas herramientas. Como ya lo habíamos conversado, este motor presenta algunas características, ¿no? Tiene un buen par de arranque, tiene una gran velocidad, puede llegar hasta 8000 RPM. Se puede facilitar o regular su velocidad, ¿ya? Bueno, un inconveniente es que al utilizar la corriente alterna, el chiporroteo en el colector con las escobillas es mayor y por tanto el desgaste de las escobillas también. Una parte muy importante en el mantenimiento de estos motores es el recambio de las escobillas. Y la velocidad de giro cambia en función a la carga en la cual se está uno trabajando. En este caso, en la figura, vemos un motor universal de un taladro eléctrico. Conclusiones. El motor de inducción monofásico es similar al trifásico, con algunas diferencias. Posee un estator igual que el trifásico, donde se alojan dos bobinas, la bobina principal y también la bobina auxiliar o de arranque. El motor monofásico es una máquina rotativa que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Para que se produzca un campo alterno giratorio, tiene que haber por lo menos dos bobinas desfasadas entre sí 90 grados eléctricos. Además, como conclusión final, podemos indicar que el interruptor centrífugo tiene como misión desconectar el devanado de arranque una vez que el motor ha conseguido su velocidad nominal. Estimados estudiantes, el día de hoy hemos visto la clase de motores monofásicos, los diferentes tipos de motores monofásicos. Hemos visto también que el motor monofásico tiene dos bobinas, una bobina principal o de trabajo y una bobina auxiliar o de arranque. También hemos visto que a los motores monofásicos se es posible conectar dos condensadores. Se puede trabajar con un condensador de arranque que solamente sirve para el arranque del motor y también se le puede conectar con un condensador permanente para que el motor se mantenga con el condensador de manera permanente. Hemos visto también el dispositivo que se utiliza para poder desconectar tanto al condensador como a la bobina auxiliar del motor una vez que éste ha alcanzado su velocidad nominal. Los invitamos a que ustedes resuelvan el autotest con respecto a este video. Además, que puedan seguir investigando sobre este tema y revisar la información colgada en nuestra plataforma. Ha sido un verdadero gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Nos encontramos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.